15 minutos de la mañana. Luego de estos 10 minutos de cadena nacional de radio y televisión con candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros le damos la bienvenida una vez más a Jacob Gray. ¿Jacob o Jacob? ¿Cómo prefiere? Como quieras llamarme. Hay gente que me dice Jacob, otros Jacob, bueno. Jacob Gray, él es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en el sectorial de educación pública, ¿correcto? ¿El número? 61. El número 61. Además, Jacob es colega periodista y en este momento también estudiante de la Escuela Nacional de Hacienda Pública. Jacob, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Agradecido por la invitación. Usted como representante de la juventud de Venezuela y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, me gustaría, antes de entrar en algunas consideraciones de lo que va a ser esta elección y sus propuestas, bueno, también su opinión como joven venezolano respecto de esta jornada de paro que ha convocado para hoy la Mesa de la Unidad Democrática, el cual decidieron que se iban a sumar otros sectores de la vida política, económica y social de nuestro país. Su opinión, por favor. Bueno, yo pienso que Venezuela vamos a sacar este país adelante estudiando y trabajando. Pienso que podemos tener una postura de manifestación en cuanto a tranca de una calle o manifestación en la calle que sea pacífica, y hemos visto que la oposición venezolana ha tomado las calles pero con violencia. Ahora bien, están trancando ahora las calles diciendo que es la hora cero, pero yo creo que es hora de trabajar. El país está atravesando por una crisis y la crisis no la vamos a atravesar haciendo paro, sino trabajando con empuje y entusiasmo, que es lo que necesita nuestra juventud, y para eso estamos nosotros aquí, para impulsarlos a través de la Asamblea Nacional Constituyente. La violencia, que lamentablemente ha sido un indicador en estos últimos meses, Jacob, me gustaría también su reflexión como joven venezolano, porque se ha visto y se ha denunciado la represión por parte de cuerpos de seguridad, la actitud violenta también de algunos manifestantes civiles, cuerpos civiles armados disparando a personas que estén manifestando o no contra el gobierno. El ataque, sobre todo cuando ha ocurrido por parte de cuerpos de seguridad, que no ha llegado solo a agredir, sino incluso a asesinar a otros venezolanos, y así lo han dicho incluso autoridades del Estado venezolano. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto? Bueno, nosotros repudiamos de donde venga la violencia, venga de donde venga, de cualquier bando, nosotros la repudiamos todas las muertes que han habido durante todo este lapso de tiempo. Además de ello, nosotros estamos de acuerdo que la paz es el camino. Inclusive, del lado de los sectores de la seguridad, aquellos que han levantado sus armamentos contra el pueblo están también presos, están pagando una condena. Aquellos que han hecho actos vandálicos, que no están todavía presos, están en la búsqueda, pero lo importante es que reine la paz sobre la nación venezolana. O sea, creo que hay una cosa que nos une como venezolanos, y es que somos hijos de una patria y de Bolívar, que la patria es lo que nosotros estamos defendiendo. ¿Pero qué defendemos? Defendemos el derecho a la vida, al estudio, defendemos el derecho al trabajo, defendemos todas las instancias que sean para el progreso del país. Estamos en defensa de eso. Se dijo que esta convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente se hacía en el marco de llamar a la paz y al diálogo nacional. Ahora, Jacob, a usted le pregunto como joven y como candidato, ¿cómo se puede entender que es un llamado a la paz y hay un grupo importante de venezolanos, millones de venezolanos, que manifiestan públicamente su rechazo a esa Asamblea Nacional Constituyente, sectores disidentes del chavismo y del gobierno del presidente Maduro, que critican el hecho de que no se le consultara a la población venezolana si quería o no una constituyente? Es decir, con todas esas cartas sobre la mesa, Jacob, ¿cómo suponer que eso realmente va a aportar a la paz? Bueno, inclusive eso demuestra que somos un país democrático, porque vamos a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente que lo reza la Constitución en el 347, 348 y 349, que dice el 347 que vamos a poder originario, el poder del pueblo. Bueno, el preámbulo de la Constitución, si lo leemos, nombra tres elementos fundamentales: el pueblo, Dios como soberano, y nuestros antepasados, que son nuestros héroes y heroínas, como lo decimos en Bolívar. Nosotros estamos basados en el marco de la ley y a derecho. ¿Quién puede decir que la Asamblea Nacional Constituyente no está a derecho y no se puede pedir? Se puede exigir, y que el pueblo participe, y lo va a participar el 30 de julio. Decidirá los candidatos y candidatas que vamos a participar que sean electos. Además de esto, anteriormente no se hacía una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución de 1961 se aprobó en instancia a puerta cerrada, y luego el pueblo no podía decir en cuanto a eso. Vamos a trabajar con un pueblo y el pueblo va a votar en la calle. Ahora, Jacob, ya que no se le preguntó al pueblo si quería o no una constituyente, y hay millones de venezolanos, se alegan que hay
Según la Mesa de la Unidad, dijeron en la jornada que se hizo el domingo, más de 7,5 millones de venezolanos que rechazan esa constituyente. Desde el sector oficialista aseguran que hay un importante número de millones de venezolanos que la apoyan. De darse una alta abstención el 30 de julio, ¿interpretarían ustedes que es un rechazo a esa Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, el pueblo es el soberano, el pueblo es el que decide quiénes serán y qué podrá hacerse dentro del marco de la ley, y como lo viene haciendo el CNE, al cual también el respeto al CNE, porque es una institución impuesta por el Estado y es Estado, y es el tribunal o es el árbitro de toda elección. Y es decir, nosotros vamos a una Asamblea Nacional Constituyente porque nuestro pueblo así lo ha manifestado. ¿Y cómo lo ha manifestado? Bueno, hay muchos candidatos que están electos por sectores, territorios, y ellos están afectos a la Asamblea Nacional Constituyente. El 30 de julio necesitamos un porcentaje para poder entrar a la Asamblea Nacional Constituyente, y el pueblo va a elegir mediante la votación secreta e individual, va a elegir los candidatos y candidatas que representen este periodo histórico. Claro, pero ese ya es un tema de la elección de las candidaturas. No hubo consulta para ver si la gente quería o no constituyente. Por eso te reitero la pregunta, Jacob. De darse una alta abstención, ¿ustedes interpretarían eso como que la mayoría del pueblo venezolano no quiere esa constituyente, o por el contrario seguiría el curso de la elección independientemente del número de venezolanos que voten ese día? No, inclusive el pueblo, como te lo dije, el pueblo es el que decide si quiere o no la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, el presidente ha convocado y luego el pueblo es el que decide si quiere la Asamblea Nacional Constituyente o no. Ya dio las bases comerciales ante el CNE y nosotros estamos a espera de lo que pase el 30 de julio. Además hay que decirte que ese plebiscito, ellos sacaron 7.100.000 y pico de votos. Si fuese así y fuese una cifra verdadera, están por debajo de lo que sacó Capriles en 2013 contra Nicolás Maduro Moro, que fueron 7.300.000 votos. Es decir, que entonces van en decadencia los adeptos a la oposición venezolana y a la... Pero es que obviamente hubo menos centros, menos mesas. No se puede comparar un proceso presidencial con lo que ocurrió el domingo, ¿no? Además era algo que ni siquiera tenía organización del Consejo Nacional Electoral, ¿no te parece? Yo vi declarando a los dirigentes de la oposición diciendo que ya con eso podían erradicar a Maduro y a todo su gabinete. O sea, hay que tener en cuenta de que si ellos quieren sacar a Maduro como ellos plantean, y ellos dicen que aquí hay una dictadura, bueno, vamos a elecciones populares y que realmente se vea la cifra mayoritaria para nosotros poder estar a derecho y que sea la democracia la que impere. Jacob, cuéntame algo. ¿Cuánto usted como candidato, cuál cree usted debería ser ese lapso de trabajo que debería tener la Asamblea Nacional Constituyente? Porque no está establecido en las bases comiciales. ¿Cuál debería ser ese lapso para que trabaje la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, se puede tardar unos meses, se puede tardar unos días, se puede tardar un año y hasta 2 años el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque allí es donde se van a dirimir o establecer nuevos artículos que hagan falta para el impulso de nuestro pueblo. ¿Cómo qué? Por lo menos yo estoy luchando por las misiones, grandes misiones educativas, Robinson, Rivas y Sucre. ¿Qué son estas misiones? Bueno, el apalancamiento de nuestro pueblo para que ellos puedan hacerse el conocimiento en cuanto a la lectura y escritura. Vemos que cuando recibió el presidente Chávez en 1999 teníamos una alta incidencia de lo que es las personas que no sabían leer y escribir. Teníamos el petróleo, somos ricos en muchos minerales, pero nuestro pueblo carecía de conocimiento. Ahora, fíjate, nosotros vamos a hacer una breve pausa, Jacob, pero en el año 99, esa constituyente, de acuerdo a sus bases comiciales, tenía un lapso de 6 meses, una duración de 6 meses, para hacer una nueva constitución nueva completamente. Si en este caso no se va a hacer una nueva constitución, sino modificar o agregar algunos artículos, porque habría de durar más de 6 meses. Esa inquietud me la vas a responder, por favor, seguro, al regreso de la pausa. También vamos a hablar acerca de las misiones educativas y tu opinión también, Jacob, sobre la diáspora juvenil venezolana, venezolanos que están regados por el mundo entero buscando mejores oportunidades. Al regreso, por favor, tus reflexiones. Ya venimos con de la mañana de vuelta con mucho más de Primera Página. Jacob Gray, él es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, además candidato sectorial, va por la educación pública con el número 61. Sus redes sociales, Jacob Gray en Instagram, Jacob Gray en Facebook y @tropa Jacob Gray en Twitter. Y si lo desean, también a su disposición, @GaboBZLA, abreviación de Venezuela, en Twitter e Instagram, el mismo usuario a su completa disposición. Jacob, dejábamos pendiente del segmento anterior. Precisamente usted hablaba de sus propuestas
sobre las misiones educativas, sobre lo que tenía que ver con los planes que desarrollan en esta asamblea, o que quieren desarrollar en la Asamblea Nacional Constituyente, si no es hacer una nueva constitución, sino modificar la actual, porque duraría más de 6 meses cuando la del 99 duró solo 6 meses para hacer toda una nueva constitución. Sí, es que eso puede, vuelvo y te repito, puede tardarse unos días, puede tardarse unos meses en cuanto a la instauración de esta Asamblea Nacional Constituyente. Todo depende de las discusiones que se generen allí y los aportes que se puedan hacer en cuanto al beneficio del venezolano y la venezolana. ¿Quiénes son los constituyentistas? Son aquellos que van a legislar y van a hacer del derecho pues que sea aprobado en la mayoría para que eso pueda ser constitución y luego el pueblo, bueno, se vea expresado allí en todas en los diferentes sectores y territorios que vamos a estar ahí participando. Usted decía, por ejemplo, que una de sus principales propuestas tienen que ver con las misiones educativas, y sobre este particular, bueno, me gustaría conocer el fondo de su propuesta, porque ha habido denuncias en los últimos años que incluso ha reconocido el propio presidente Nicolás Maduro el abandono de muchas de las misiones que en su momento instaló el fallecido presidente Hugo Chávez. Entonces, ¿cuál es el fondo de su propuesta para constitucionalizar las misiones educativas? Mira, las misiones educativas son un aporte muy importante que hizo el presidente Chávez y que viene impulsando el presidente Nicolás Maduro Moro, como es la misión Robinson, que es la básica, Rivas la diversificada y la Sucre ya del alma mater de lo que es la experiencia. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a la Asamblea Nacional Constituyente porque queremos darle carácter constitucional a estas misiones. Además de ello, también promulgar que los presupuestos anuales que se le han aprobado a las casas de estudio se le haga una contraloría. También las monarquías que se han instaurado dentro de algunas casas de estudio donde el rector es perennemente el único elegido en todas las elecciones y en las elecciones muchas veces no hay equidad, sino que es manipulado el voto dentro de los sectores universitarios. Además de eso, también nosotros queremos apalancar lo que es realmente el estudio municipalizado, que los estudiantes no tengan que venir de los estados de Venezuela a Caracas a estudiar, sino que puedan haber casas de estudios preparadas y especializadas en los estados para que ellos puedan prepararse, Universidad de las Artes, por lo menos que haya en cada estado, Universidad de la Seguridad, Universidad del Deporte, que cada quien pueda tener cómo estudiar y qué estudiar. Ahora, usted que ya que habla de la elección de autoridades universitarias, propondrían también que se elijan las autoridades en las universidades experimentales que dependen directamente del gobierno nacional, porque ahí no se eligen autoridades. Hablo de la Rómulo Gallegos, la UNEFA, varias universidades experimentales donde los rectores y las autoridades son designadas directamente por el Ejecutivo Nacional. Claro, por supuesto, todas y todos tenemos que aportar para que todo esto sea aprobado unánimemente y que podamos nosotros tener en nuestras universidades aquellos que nosotros decidamos que estén Claro, allí. pero ¿por qué no se ha hecho hasta el momento? ¿Cuántos años tiene la Universidad Bolivariana, por ejemplo? Mira, desde... Más de una década, ¿verdad? Claro, claro, tiene más de una década en su instauración y ha graduado a muchas personas en cuanto a derecho, en cuanto a comunicación social y en cuanto a muchas otras, y el vilipendio que se le ha hecho a la universidad por ser chavista y ser bolivariana. Claro, pero ¿por qué en más de una década todavía no se eligen los estudiantes de la bolivariana, no eligen a sus autoridades? ¿Por qué, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Hacienda Pública tampoco? Eso lo vamos a proponer. O sea, es una propuesta, por eso vamos a la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, son propuestas emanadas de una voluntad de estudiantes que ellos van a elegir y yo voy a representar. Es más, yo quiero ser el vocero de los estudiantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no voy a llegar por mi cuenta, sino que yo voy a una elección donde el pueblo se va a expresar por la mayoría si quieren que Jacob Gray los represente como estudiante nacional para poder levantar las banderas de la justicia estudiantil. Jacob, usted es un joven venezolano, ha militado en la juventud, o milita en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, y en este particular me gustaría su apreciación respecto de la diáspora venezolana. Cifras extraoficiales, porque no se conocen cifras oficiales del gobierno nacional respecto de este tema, hablan en 1,5 millones, 2 millones de venezolanos que han salido del país por distintas razones, bueno, buscando mejores oportunidades de las que en este momento se ofrecen en Venezuela. Entre 1,5 millones y 2 millones de venezolanos. Y en su mayoría esa cifra la componen jóvenes y jóvenes profesionales. Yo ayer tuve la oportunidad de pasar, por cierto, por una oficina que está en las inmediaciones de la UNEARTE, donde están entregando documentos del Ministerio de Educación Universitaria para personas que luego van a apostillar para irse del país. Y era increíble ver las largas colas de venezolanos haciendo estos trámites porque quieren buscar destino en otras naciones.
Bueno, imagínate que ese poco es una minoría a la población que tenemos en Venezuela. La población ahora mismo cuenta con 35 millones aproximadamente de ciudadanos y ciudadanas y podemos llegar a un 40 por los extranjeros que están erradicados en la nación venezolana. ¿Qué pasa con estas personas? Se van por un sueño individual de yo progresar como individuo, pero no es un sueño colectivo de todas y todos. Yo estoy aquí en Venezuela porque apuesto a la juventud venezolana, una juventud que se levante y que cree en la nación venezolana, no por interés propio, sino un interés que todos podamos avanzar. Si yo puedo llegar a ser licenciado, ¿por qué la otra persona no lo puede hacer? Si nosotros tenemos voluntades colectivas de progresar a la nación venezolana, la salida no es irse de la nación, es a enfrentar la crisis. Yo siempre digo que los problemas se le enfrentan, no se le da la espalda. Y los compañeros y compañeras que nos están viendo en esta hora de la mañana por Globovisión, yo lo que le quiero es alertar a que seamos patriotas, defendamos esta nación, somos venezolanos, creamos en nosotros mismos. Si nosotros como venezolanos no creemos en Venezuela, nadie va a creer en Venezuela. Sintámonos orgullosos y vamos a avanzar como nación venezolana. Claro, Jacob, pero en este momento bien puntual y bien delicado, además de varias situaciones que han venido ocurriendo en nuestro país en los últimos 4 o 5 años, ¿crees que este país le da oportunidad al joven de superarse, de obtener logros que son además muy inherentes y naturales a la condición humana, de independizarse, de obtener frutos de su trabajo y de su estudio, de formar una familia, de poder sostener y sustentar esa familia? ¿Crees que esas oportunidades hoy las da este país? Mira, en la vida nada es fácil, inclusive estas personas que se van a otra nación piensan que allá los van a recibir con bombos y platillos y resulta ser que pasan también necesidad y mucho trabajo. Es decir, en la vida no se nos va a presentar todo de maravilla, no todo se nos va a hacer fácil, tenemos que luchar nuestras metas y nuestras voluntades. El venezolano y la venezolana que quiera salir adelante lo puede hacer si tiene la voluntad de hacerlo. Es decir, que nosotros tenemos que tener más que carácter, tener una virtud de echar hacia adelante como hombres y mujeres que creamos nosotros que podemos llegar lejos, que podamos levantar a nuestra familia, a nuestros hijos, y yo en lo personal digo que debemos dejar a nuestras generaciones un campo de futuro abierto y estoy luchando para ello, para que ellos puedan estudiar, trabajar y tener una patria digna y una patria que todos queremos, todas y todos podemos entrar en Venezuela. Recientemente, Jacob, y usted también es periodista, ¿correcto? Colega periodista. Recientemente hubo aquí en Globovisión una entrevista a una de las candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente, en este caso a Indu Anderi, que por cierto también es periodista, y la candidata Anderi, entre otras cosas, proponía que los empresarios privados, que se constitucionalice una prohibición para que los empresarios privados no manejen medios de comunicación social. ¿Qué opina usted de esta propuesta? No, hay que darle cabida a los empresarios. Inclusive, el empresario tiene un capítulo empresario dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay varios empresarios que están postulados y están creyendo y aportando de que Venezuela es una tierra para sembrar y construir. Inclusive, el presidente Nicolás Maduro Moro hace poco tuvo un encuentro con algunas personas y ciudadanos estadounidenses donde le decía y le extendía la mano para que vinieran a aportar en la nación venezolana, que se le iba a brindar la seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad de que ellos puedan tener una empresa que esté resguardada dentro de los beneficios que tengamos como Estado y que Venezuela pueda salir adelante con esas empresas de trabajo manufacturero que se le... ¿Usted no apoyaría esa propuesta de la candidata Anderi en caso de que se eleve a la Asamblea Nacional Constituyente? Ella tendrá sus razones y sus motivos. Yo digo lo que sé y lo que en cuanto a me compete a mí en lo que es el estudio y la educación pública. Ahora, a propósito también de algunas otras propuestas, me gustaría conocer también su opinión. Recientemente hubo una declaración de la ex canciller de la República, Delcy Rodríguez, candidata en el voto lista territorial de Caracas a la Asamblea Nacional Constituyente, y ella hablando acerca de la crisis económica que había en el país por distintos factores que ella alega, como por ejemplo la llamada guerra económica, y ella decía, nos moriremos de hambre, pero hay que defender la revolución bolivariana. ¿Qué le parece esta frase que ha generado el desconcierto y también el rechazo de amplios sectores en Venezuela? Mira, la crisis que estamos atravesando en la nación venezolana no es una mentira. O sea, nosotros estamos atravesando una crisis como nación y es como todo. Yo pongo a una persona como siendo Venezuela, nosotros no toda la vida nos va bien, nosotros nos enfermamos.
pasamos momentos malos en la vida y momentos buenos. Son circunstancias las que estamos atravesando de crisis que yo creo que vamos a salir adelante. Y bueno, nosotros estamos en defensa de los derechos de todas y todos. Queremos nosotros también apoyar al venezolano y decirle que no se rinda en esta lucha. Es decir, tenemos una batalla campal donde no conseguimos muchas veces los recursos necesarios, donde no tenemos todo lo que queremos, pero yo creo y pienso que con toda esta lucha el venezolano y la venezolana va a salir adelante, a apoyar la Asamblea Nacional Constituyente, va a salir adelante creyendo en sí mismo, y lo que quiso decir quizás la canciller con esas declaraciones fue que nosotros estamos restiados con la revolución bolivariana pese a todas las circunstancias que estamos atravesando como nación. Es más importante entonces defender la revolución bolivariana que el alimento de los venezolanos. Alguien me decía, ¿qué de importancia tiene eso de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Será que nos van a arreglar todos los problemas? Bueno, si no tenemos leyes que nos defiendan a nosotros en materia de alimentación, educación, salud y todos los demás aristas que están dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo nosotros podemos avanzar? La vida tiene sus manuales, ¿verdad que sí? Si haces esto te trae una consecuencia. Bueno, nosotros queremos escribir las leyes que beneficien al pueblo para que haya una garantía social y una garantía de inclusión. Claro, pero es decir, la constituyente va a solucionar los problemas que hay en este momento en el país, Jacob, de acuerdo a su apreciación, por supuesto, de inseguridad, por ejemplo. Hay cifras que hablan de 20.000 personas asesinadas en Venezuela por la inseguridad, la inflación, desabastecimiento, escasez de algunos productos, deterioro de los servicios públicos. Hay comunidades donde protestan a diario por falta de agua, de luz, deterioro en la vialidad pública, en el transporte público. ¿Eso se soluciona con una constituyente? Bueno, realmente vamos a discutir, vamos a la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente. El tema de la seguridad es un tema de todos, no solamente del Estado. Todos tenemos que ser garantes de la seguridad. Además de esto, el tema de la alimentación, el tema de la salud, la vialidad, todo ello le compete a los gobernadores en cada estado, y inclusive a algunas personas que están abocadas también al llamado del trabajo social. Hay muchas vías que fueron competencias que se transfirieron de nuevo, se centralizaron, están en el Ejecutivo Nacional. Antes estaban en los gobiernos regionales, ya no. Bueno, ahora nosotros estamos creyendo de que cada persona que haga cualquier delito y cualquier hecho en cualquier lugar sea demandada y denunciada, y ellos además paguen por las consecuencias que están haciendo en las calles, que es la violencia. Bien, muchísimas gracias, Jacob, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Un placer de que hayas aceptado esta invitación a Primera Página y a Globovisión. 7:42 de la mañana. Nosotros vamos a hacer un alto a nuestro segmento de entrevistas. No se aparte porque al regreso hay mucho más de Primera Página.